Bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece? Espíritu Santo, gracias porque tú estás aquí. Tú lo prometiste, que cuando 2 o 3 nos reuniéramos en tu nombre, tú estarías ahí. Así es que te pedimos que tú traigas revelación a través de tu palabra y convicción a nuestras vidas, que tu palabra, que tiene el poder de transformarnos y salvar nuestra alma, penetre a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Ahorita que estábamos cantando que fue solo por la cruz y la sangre de Jesús, ese es el evangelio. Vivimos en un mundo roto, pero ese no fue el plan de Dios. El diseño de Dios era un mundo donde el hombre tuviera comunión con su creador y viviéramos en una armonía y en paz. Y la buena noticia de Cristo es que Él vino, murió, resucitó y nos puso en una relación correcta con Él nuevamente. Y esas son muy buenas noticias. Y quisiera leer antes de que entremos al tema, pero se me hace tan importante que sepamos esto en Primera de Corintios capítulo 18. Voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: la sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Primera de Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros, di conmigo, nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo eso? ¿Verdad? O sea, los gobiernos están cada vez más lejos y es ridículo y va totalmente contrario al diseño de Dios. Dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. El versículo 24 dice: para los que Dios llamó a la salvación, tanto a judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Quién lo cree? Es Cristo. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Y bueno, quisiera seguir leyendo todo. Vamos a leerlo. Dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes, dile al que está a tu lado para que no se duerma, a ti y a mí, con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Amén. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Si de algo vamos a presumir, si de algo nos vamos a gloriar, es de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a seguir leyendo porque esto está hermoso. Dice, Pablo les está hablando, dice: yo no les quise venir con palabras muy
sofisticadas, palabras muy elevadas. En el versículo 3 dice: me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje, en el versículo 4, y mi predicación fueron muy sencillas. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Tenemos 2 domingos donde el Señor nos ha estado hablando de depender del Espíritu Santo, y no hay otra manera de vivir la vida cristiana y de vivir la vida que con el poder del Espíritu Santo. Pablo confiaba en ese mismo poder. Dice: lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. El versículo 7, nos vamos a adelantar, dice: la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero escucha bien esto, amada iglesia, los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado al Señor de la gloria, a nuestro Señor glorioso. Entonces, habiendo leído esto, y después pueden leerlo todo el capítulo, ¿cuántos necesitamos la sabiduría de Dios? Necesitamos la sabiduría de Dios. Ahora sí vamos a entrar en materia, pero qué poderoso es el mensaje de la cruz. Qué poderoso es el evangelio que transforma, que cambia las vidas. Como lo mencionó el pastor en la película, eso se ve. Cuando el evangelio llega a una vida, es imposible que el mundo no lo note. Es imposible que la gente a tu alrededor no note cuando Cristo entra a una vida. Somos lavados por dentro y eso se manifiesta por fuera de una manera gloriosa. En la semana tuvimos la oportunidad de platicar con un matrimonio que han estado en diferentes partes del mundo predicando el evangelio, y nos compartía cómo su testimonio, él siendo adolescente, tuvo un encuentro con Cristo, papá ausente, su vida fue transformada en un campamento de adolescentes y jamás se apartó de Cristo. Yo dije: es lavado por dentro, fue lavado por dentro, fue lavado por dentro el evangelio. Y eso comentábamos, el evangelio tiene poder. El evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree, para todo aquel que decide creer en esta ridiculez. Así lo dice la palabra. Locura, dice la Reina Valera, que no suena como que tan feo. Locura para los que se pierden, pero para los que creemos es el poder de Dios. Vamos al Salmo 90, 12, por favor. Dice, es un salmo que escribió Moisés y dice así: enséñanos a entender la brevedad de la vida. ¿Para qué? Para que crezcamos en sabiduría, en la sabiduría que realmente Dios nos da, que realmente nos hace vivir, que realmente nos hace plenos. Enséñanos a entender la brevedad de nuestra vida. Ya vamos a sacar el misterio. Todos nosotros sabemos cuántos años tenemos. Yo tengo 40 años recién cumplidos, bien vividos, para la gloria de Dios. Pero no sé cuántos me quedan. Amén. Tú sabes cuántos años tienes, pero no sabes cuántos años, días, meses te quedan. No lo sabemos, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y aquí Moisés está diciendo: enséñanos a entender la brevedad de la vida. Mi vida no vale nada si no les hablo a otros de la maravillosa gracia que hay en Cristo Jesús. Mi vida no cuenta, no tiene sentido. Nuestras vidas están desperdiciadas si no les hablamos a otros lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros. Ahora la pregunta es, si Cristo Jesús ha hecho algo contigo, y si tú dices: no ha hecho nada conmigo, hoy es un buen día para abrirle el corazón y decir: yo quiero experimentar
esa sabiduría, porque dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, que Cristo mismo es la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de Dios. Cristo mismo, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y nos enseñó cómo vivir y nos enseñó cómo morir. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Padre lo exaltó sobre todas las cosas, y el Rey Jesús regresa por un remanente, por un puñado de gente que dice: yo quiero su gobierno, yo quiero que su reino venga y yo quiero que su voluntad sea hecha en mi vida. Yo quiero que sea en mi vida como es en el cielo. Yo quiero que sea en mi familia como es en el cielo. Yo quiero que sea en mi iglesia como es en el cielo. Yo quiero que sea en mi ciudad como es en el cielo. ¿Tú cómo quieres? Queremos eso, amada iglesia, por eso estamos aquí. Efesios 5, el apóstol Pablo está escribiendo: tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios. Lo contrario a una persona sabia es una persona necia. ¿Te has encontrado con una persona necia? No me respondas. Una persona necia es la que está... De hecho, hay un proverbio, y me gusta mucho en la nueva traducción viviente, dice: al necio, por más que lo muelas y lo remuelas, sigue en su necedad. Es esa persona que ahí quiere estar, y tú le dices y se lo explicas con peras y manzanas y sigue haciendo lo mismo. Esa es una persona necia. Pero una persona sabia aprovecha el tiempo. Dice: no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Procuren entender qué es lo que Dios quiere que yo haga. No qué está haciendo el mundo. ¿Qué está haciendo tal influencer? ¿Qué está diciendo tal persona? ¿Qué dice? Porque hay mucha gente, tristemente, que está viviendo su vida de todos los reels, y ahí sacan su doctrina de vida y ahí sacan su todo. Y la Biblia a mí me enseña que yo tengo que pensar bien antes de actuar y saber qué es lo que Dios quiere. Santiago 3:17 dice así: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿No te gustaría platicar con alguien y saber que todo lo que te está diciendo es puro? Todo lo que te está diciendo es verdadero. Dice: es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin hipocresía, sin incertidumbre. ¿Cuántos necesitamos esa sabiduría? La sabiduría que viene de Dios, así es, sin incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Sin confusión. La sabiduría que Dios da cuando Dios te dice algo, cuando la palabra de Dios es revelada a tu vida, tú ya no tienes que pensar: ¿será que sí? ¿Será que no? Pero es que yo veo que tal persona dice esto, mi compadre dice esto otro, tal persona dice esto. Sino que yo sé, porque conozco la sabiduría de Dios, sé cómo Dios piensa. Entonces la sabiduría, tú quieres saber si algo es de Dios, si algo realmente está bien o está mal, si esa sabiduría es de Dios o es sabiduría meramente humana. Checa si es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amados hermanos, no nos dejemos engañar. Los tiempos que estamos viviendo son peligrosos y necesitamos realmente la sabiduría de Dios para saber cómo vivir. Lo voy a leer rápidamente en el lenguaje actual. Dice: los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes, amables con los demás, se compadecen de los que sufren, siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia.
Miren, ya se acabó. Aquí está, vamos así, miren, no voy a predicar de más. Creo que son 5 minutos y pasan muy rápido. Y esos minutos después se convierten en días, y esos días semanas, meses, años, y volteas atrás y dices, ¿tú qué hice con mi vida? ¿La viví como una persona necia o como una persona sabia? Beneficios de la sabiduría. Vamos a Proverbios 2, 16 al 19. Lo voy a leer en el lenguaje actual. Dice, la sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo. La sabiduría, amada iglesia, te va a librar de la perversión sexual, te va a librar de la pornografía, te va a librar del adulterio, te va a librar de ser una persona corrupta. También dice que engaña a su esposo, también te engaña a ti con sus dulces mentiras. De esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios, el que se mete con ella puede darse por muerto. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Y hay muchos que están jugando, y el Señor está hablando a su iglesia. Dice, ya no vivas como necio, vive como sabio, porque la sabiduría te va a librar. Está hablando de una mujer como representante de la perversión. Ahora vamos al ejemplo de Salomón. En Primera de Reyes 3, 8 y 9. Salomón es el hijo de David. Tiene a todo un pueblo delante de él. Y en lugar de pedir la venganza de sus enemigos, dinero, placer, él hace una petición. Dice así: ahora tengo que dirigir a tu pueblo que es tan grande y numeroso. Dame, ¿qué dice ahí? Sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda yo no podía gobernarlo. No podría gobernarlo. Discernimiento, familia. Di conmigo discernimiento. La sabiduría nos va a ayudar a saber qué está bien y qué está mal. No todo lo que está mal, no todo lo que está bien, perdón, o lo que el mundo dice que está bien, amados. Y el profeta, y creo que el pastor lo mencionó el domingo pasado, que tenemos que separar lo vil de lo profano, lo vil de lo santo, lo puro de lo impuro. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Necesitamos que la iglesia discierna espiritualmente qué está bien, qué está mal. Vamos a ver, la sabiduría es una actitud del corazón, es saber depender humildemente y saber que Dios nos dará la sabiduría que necesitamos para la situación que se venga, poder saber y decir: necesito, Señor, tu sabiduría. Vamos a Daniel, vamos a ver algunos pasajes. Como dice el pastor, ¿a cuántos les está sirviendo? ¿Cuántos están durmiendo? Que el Señor te revele aún en tu sueño esta palabra. Daniel 2:19 dice, bueno, voy a dar un poquito de explicación para los que no saben la historia de Daniel. A Daniel y a sus amigos los iban a matar, pero Daniel tiene a nuestro Dios a su favor. Y Daniel tiene la sabiduría de Dios. Y chequen la oración que él hace. Dice: esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a él le pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Esta palabra sigue siendo verdadera. Él controla el curso de los sucesos del mundo. ¿Tú lo crees?
Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Él sabe lo que está oculto. Él sabe. ¿Te ha pasado que dices tú, ay, cómo quisiera justicia? Él sabe lo que está oculto. Él sabe. Él es el que pone y quita reyes. Él es el que gobierna todo. Y Daniel sabía que su Dios lo iba a hacer y su Dios lo hizo, y aquí está alabándolo a él. José le pasa parecido. Lean la historia de José, yo creo que es una de mis favoritas. En Génesis está, pero en Génesis 41 el rey tiene un sueño y no había quien le dijera el sueño, y José va y le dice la interpretación del sueño. Pero veamos aquí en el versículo 16, 41, 16 en el lenguaje actual. José le respondió: yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene y le dará a usted la respuesta esperada. ¿Dónde están los Josés, los Daniel de esta época? Gente que no se va a dejar deslumbrar por la sabiduría del mundo, sino que conoce a su Dios y que Dios le va a dar las estrategias y las maneras y la interpretación de sueños y visiones para mostrarle al mundo y mostrarle a los gobernantes quién es el Rey de reyes y el Señor de señores, quién es el que gobierna, quién es el que tiene el control de absolutamente todo. Amén. ¿Alguien lo puede creer? Ya pasaron otros 5 minutos. Y así tu vida, si te lo quieres llevar, así se nos va la vida escuchando y viendo tontería y media, y la sabiduría, amados, no está aquí. La sabiduría está aquí. La verdadera sabiduría está en Cristo Jesús. La sabiduría comienza con humildad, respetando a Dios. Es un regalo del Espíritu Santo. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Eso viene en 1 Corintios 12:8. Daniel recibió una palabra para Nabucodonosor. José recibió una palabra para el faraón. Él nos dará la palabra de sabiduría que necesitamos en el momento preciso. Veamos a Jesús. Jesús siempre tuvo una respuesta para los fariseos. Para los que venían a acusarlo, Jesús siempre contestó con sabiduría. Nunca se sintió confundido, nunca se sintió intimidado, nunca. Aún acabamos de terminar de leer Juan. Cuando llegan a él para llevarlo a la cruz, él mismo dice: a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo. Si yo le hablo ahorita, mi Padre manda a todos el ejército de ángeles y los despedaza en un momento. Pero Jesús sabía, la sabiduría misma está en nuestro Señor, lleno de sabiduría, lleno de fiel amor, lleno de redención, lleno de gracia, lleno de compasión. Ahora, pues qué padre, qué bonito, qué bien por todos ellos, pero ¿y yo? Vamos a ver, si el Señor nos lo permite, 5 maneras cómo yo puedo llegar a ser sabio. Si estás tomando nota, anótalo. Esto es lo que encontré en la palabra de Dios. Número 1, ¿cómo puedo llegar a ser sabio? Pedir a Dios sabiduría. Santiago 1 del 5 al 8 dice así, en el lenguaje actual. Me gustó mucho esta versión porque a veces escuchamos la palabra y como ya lo hemos escuchado tantas veces en esta versión, hasta lo repetimos, pero ni siquiera estamos absorbiendo la palabra. ¿A alguien le pasa? Dice: si alguno es falto de sabiduría,
Pídasela a Dios. Si alguno no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos. Dile al que tienes a tu lado, no tienes pretexto. Él se la da a todos. Di conmigo, a todos. A todos. ¿Y cómo nos la da Él? En abundancia. Así es que aquí no hay ningún tonto. Aquí ninguno podemos decir, no, es que a mí, aquí dice que si se la pedimos, Él nos la va a dar a todos y nos la va a dar en abundancia sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Puedes recibirlo de tu propia sabiduría, puedes recibirlo de una palanca, puedes recibir, porque a veces pensamos que nos dará todo y pensamos así como el rico MacPato, que nos va a caer dinero del cielo, porque no, la sabiduría que viene de Dios no está hablando de dinero, que sí lo hay, que se requiere sabiduría para ser fieles administradores, y esa es otra historia que el Señor me permita pronto volver a compartir. Tengo un tema desarrollando que se llama Asunto del Dinero, pero miren, hasta me emociono, pero espere lo que va a llegar. Pero dice aquí que no recibirán los que no son capaces de tomar buenas decisiones. Digan conmigo, buenas decisiones. Buenas decisiones. No recibirán nada de parte del Señor. Pero como vamos a pedirle sabiduría y nos vamos a parar creyendo que Él nos está dando sabiduría para tomar buenas decisiones, vamos a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. Número 2, comienza por obedecer a Dios. Salmo 111:10, misma versión. ¿Sí tiene la TLA o no? ¿Sí? Dice, si alguien quiere ser sabio, que empiece. ¿Por qué? Quienes lo hacen así demuestran inteligencia. Dios merece ser siempre alabado. Comienza por obedecer a Dios. Pero ¿cómo obedezco a Dios? Lo último que escuchaste el domingo pasado. Toma nota para que en la semana puedas ver qué habló Dios a través del pastor. En la semana, ¿qué te habló Dios? Yo tengo el blog de notas y tengo un montón de títulos y cositas, cosas que Dios me ha estado pidiendo hacer, porque si no se me olvida. Y tengo la muy buena intención de hacerlo, pero hasta que no lo escribo, no lo hago. Y ahí tengo también mi to-do list. Y háblale a tal persona y cosas muy sencillas, un regalito para tal persona, tal cosa. Y ahí voy, obedecer a Dios. Escríbelo. ¿Qué te ha dicho Dios que haga? ¿Cuál fue la última instrucción que Dios te dio? Que tú, ay, es que a mí Dios no me habla. Ya te dijo mucho lo que tienes que hacer. Haz eso y se te va a afinar el oído. Amén. Y vas a seguir escuchando a Dios. Número 3, busca la sabiduría. Vamos a Proverbios 2. Este sí no lo anoté todo. Perdónenme. Perdón por ese tiempo muerto, esposo. Dice así: hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento y clama por inteligencia y pide entendimiento. Clama. En la Reina Valera creo que también habla de sabiduría. Pide entendimiento y busca sabiduría. ¿Cómo dice? Como si buscaras plata. El mundo está buscando plata y oro. Está buscando cómo enriquecerse. Está buscando cómo salir adelante. Está invirtiendo su dinero en cosas que no permanecen. En cosas que son inciertas. Comienza
por buscar la sabiduría como buscas la plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede darte conocimiento. Solo Dios. Espérenme, aquí están revelando las hojas. Solo Dios puede darte sabiduría si la buscamos. Tenemos que buscarla, no nos va a brincar. Mi mamá siempre cuando nos mandaba a buscar algo, no te va a brincar, nos decía, mamá, no la encuentro, no te va a brincar. Cualquier cosa, yo te quiero decir eso hoy, la sabiduría no te va a brincar. No vas a, ay, pues yo voy los domingos a la iglesia y ya, ¡pum!, soy sabia. La tienes que buscar, la tienes que escudriñar, tienes que pasar tiempo con la palabra de Dios, tienes que buscar la sabiduría que viene de lo alto. Las ideas de Dios, no las ideas de X persona. Las ideas de Dios. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo antier tuve una situación muy difícil que se salió de mis manos, de mi control, de mi todo. Suele sucedernos. y de verdad, me puse a llorar y dije, Dios, esto se sale de lo que yo puedo hacer. Por favor, dame sabiduría. Te ruego que me des sabiduría en esta situación. Llorando, le dije, necesito tu sabiduría. Y el Señor está obrando en la situación. Ya siento cómo se empieza a enderezar y Dios está haciendo. Gloria a Dios. 4. Júntate con gente sabia. Proverbios 13:20, si lo puedes poner, por favor. Júntate con gente que teme a Dios, gente que respeta a Dios, gente que Dios es su prioridad, gente de Dios, quien con sabios anda. ¿A qué dice? A pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién andas? No, pues es que esta persona es bien exitosa, tiene muchísimo dinero. ¿Y sus hijos? ¿Y su esposa? ¿Su esposa está orgullosa de él? ¿Su esposa lo respeta? ¿Sus hijos lo respetan? ¿Está haciendo avanzar el reino? Amados, la sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría de este mundo. Júntate con gente sabia. El que con sabios anda, sabio se vuelve. Número 5, Proverbios 1:7. Pero bueno, el consejo número 5 es: déjate corregir. Dile al que tienes a tu lado, déjate corregir. Ay, qué agradable. Qué agradable es que nos corrijan, qué bonito se siente. Me decía una persona, ay, es que a mí no me gusta que me corrijan. Ay, a mí me encanta, yo disfruto que me jalen para llamarme la atención, es mi pasatiempo favorito. A nadie le gusta que te digan que la estás regando. Déjate corregir. La gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. El que oye el consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor no era sabio, pero las correcciones empezaron a llenar su corazón de sabiduría. Sabiduría que viene de Dios. ¿Sabes qué me enseña? Y mamá siempre nos enseñó a nosotros, léete un proverbio diario. Y yo me lo sabía casi de memoria en la Reina Valera. Me acuerdo una vez que queríamos salir, mi hermana y yo, nos dijo, se van a aprender Proverbios 4 de memoria si quieren salir. Y ahí nos ves a mí y a Denise aprendiendo. Hijo mío, está atento a la disciplina de tu madre. Y no, así todo. Y nos lo aprendimos. Los proverbios están llenos de sabiduría. Y ahorita la sabiduría del mundo es, vamos a razonar con el niño, vamos a verlo a los ojos para que el niño entienda y vamos a respetar su privacidad y su
y su berrinche porque el niño está expresando que se siente atacado. Ese niño lo que necesita, dice la Biblia, es la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan a Cristo. Amados, despierten. Despertemos, despertemos. No hay que razonar con el muchacho. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Reina Valera me lo aprendí. Mamá, ¿qué es Seol? Infierno, ¿ok? Échale, mami, dame. No estoy hablando de abusos. No estoy hablando que como papá te vas a desquitar del chamaco y lo vas a sacar tu rabia con él, pero lo vas a corregir en amor. Vas a decir, eso que hiciste estuvo mal. Ven para acá, me duele más a mí. Ay, sí, ahora ya lo estoy viviendo yo. ¿Qué te va a doler más a ti? Y así lo pensábamos, ¿no? Sí, cómo no. No tengas miedo de corregirlos. Aquí está la sabiduría de parte de Dios. Si quieres más consejos podemos ver, porque luego el chamaco tiene 17 años y lo quieres pegar, se lo va a quitar y te va a pegar y a la cárcel van a ir los dos juntos. No estoy hablando de eso, sabiduría que viene de lo alto. Ay, pobrecito mi niño, es que no entiende. Verás, déjame yo echar una platicadita con él. Y el niño termina siendo un delincuente anárquico. Ay, se tenía que decir y se dijo. Amados, necesitamos corregir a nuestros hijos. Te tienes que quedar aquí y se tiene que quedar ahí. Están en entrenamiento. Dios nos da sabiduría. Él prometió darnos sabiduría si se la pedimos. Y si te juntas con sabios, vas a aprender a corregir a tus hijos en amor, en sabiduría, en gracia. Hay mucho murmullo, empezó como que el calor a avivarse, pero la sabiduría, dijo Jesús en Lucas 7:35, demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes lo siguen. La sabiduría demuestra estar en lo cierto por quienes lo siguen. La gente necesita ver un modelo. La gente necesita voltear a ver a las familias cristianas y saber cómo el esposo trata a la esposa, cómo la esposa trata y honra al esposo, cómo trato a mis hijos, cómo mis hijos me responden a mí, cómo se tratan ellos como hermanos. Y entonces el mundo no puede evitar notarlo y decirte qué es lo que tú tienes. Y entonces tú dices, tengo a Cristo. No soy yo, es Cristo. Es Cristo que me ha dado sabiduría, es Cristo que me ha enseñado, es Cristo que me ha dado la dirección, es Cristo. Dios provee para nuestras necesidades, pero muchas veces nos falta sabiduría para administrar su bendición. Dices tú, ¿por qué la gente está en la iglesia y todos con problemas económicos, todos con problemas de todo tipo? Porque no hay sabiduría. Dios provee, pero hacemos estupideces y necedades y no le creemos a Dios. Entonces, ¿quién es el culpable? El pastor muchas veces lo ha dicho. Si aquí la palabra de Dios dice que la riqueza del impío está destinada para el justo, si aquí dice no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si aquí dice, ya me estoy adelantando, ¿verdad?, del asunto del dinero y la disciplina de los hijos, pero para todo eso se requiere sabiduría. Dios bendice a los administradores sabios que producen, que tienen una visión clara en su vida. Tú quieres que Dios te bendiga, tú quieres que Dios te prospere, necesitas una visión de parte de Dios y sabiduría para administrarla. Y te tengo buenas noticias, trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Y el que no provee para los suyos, dice la palabra de Dios, que es peor que un incrédulo. Perdón, amados, pero necesitamos hablar la palabra de Dios. No hay razón. Y si tú estás atorado, nosotros como líderes en esta iglesia y pastores queremos ayudarte a reconectarte con Dios porque algo no está funcionando.
Si tú estás batallando en áreas en tu vida y son años, hay algo ahí que no está muy bien, porque Dios prometió y Dios cumple. Amén. Y no estoy hablando aquí de que riquezas es sinónimo de que estoy bien con Dios y que estoy haciendo las cosas como Dios dice. ¿Estamos aquí? Sí, no es sinónimo de, pero sí creo yo que el Señor quiere que tengamos todo lo suficiente para que abundemos para toda buena obra, no para nuestros deleites, para toda buena obra. Y que claro que es un deleite y claro que Dios también te consiente y te da, pero para que tengamos en abundancia, disfrutemos y demos a otros. Amén. Usar con sabiduría los recursos que Él nos da. Una persona con sabiduría va a diezmar, va a ofrendar, va a ahorrar, va a invertir y va a multiplicar. Esto me habló Dios fuertemente. Satanás es el autor de la esclavitud financiera y necesitamos la sabiduría divina para deshacernos de los engaños, de las imprudencias económicas, de vivir endeudados, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba leyendo un libro y mencionaba de un misionero en Haití que llegó y vio la pobreza extrema y juntó a todos los pastores y les dice, ¿cómo puedo ayudarlos? Y les empieza a preguntar, ¿y diezman? No, ¿cómo van a diezmar? Pobrecitos, somos pobres todos, ni nosotros ni la iglesia diezma porque somos pobres. No, hijo, el principio de Dios del diezmo no miente. ¿Qué es lo que tienen? Verduras, ok, que diezmen de sus verduras. Vamos a empezar a ver cómo Dios obra. Y la gente empezó a diezmar de sus verduras. Traían el diezmo de sus verduras, pastores y ovejas, y esa comunidad en Haití empezó a prosperar y a prosperar y a prosperar y a prosperar y a prosperar. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría de nosotros. Tú dirías, ay, pobrecitos, sí, cierto, no tienen, están para que les den. Amados, aquí la Biblia me enseña lo contrario. Estamos para dar. Estamos para dar, estamos para bendecir a otros. Amén. Ya vamos a terminar. Ay, se me fueron como 20 minutos ahorita y no volteé mi relojito. Esto es para que te acuerdes, para que nos acordemos que necesitamos saber la brevedad de nuestra vida y si estamos viviendo cada momentito, cada uno de esos granitos que se nos van como agua. ¿En dónde lo estamos invirtiendo? La brevedad de nuestras vidas. ¿Con quién? ¿Con quién estás pasando el tiempo? ¿Con quién estás invirtiendo tus días, tus risas, tus lágrimas? ¿Con quién? Yo en mi vida, y todos lo tenemos que hacer en algún punto, recorte personal, ¿no? Como dice, porque de repente uno quiere abarcar a todo mundo y tu casa y tu gente, y necesitamos sabiduría. Y saber en dónde estamos invirtiendo nuestros días, nuestros recursos, en dónde se están yendo. Vimos de José el soñador. Voy a hacer un pequeño paréntesis, aunque no es el tema. Ya dije ahorita que José el soñador, me encanta su historia, así le decimos el soñador, porque soñaba. Soñaba, pero trabajaba y actuaba. Y José sufrió muchísimo, muchísimo. Platicaba con una persona, sufrió mucho José. Y no se ve en la Biblia, y lo quiero decir esto con muchísimo cuidado, lo voy a decir con mucho cuidado, pero lo tengo que decir porque si no lo digo me siento como si no estuviera cumpliendo lo que el Espíritu me impulsa a decir. Jesús solito salva. Jesús solito, no tenemos que añadirle nada a la cruz. Y en este tiempo, en esta generación se ha infiltrado tanto la sabiduría humana. Y quiero aclarar y lo voy a recalcar con mayúsculas y marcatextos, no estoy en contra ni estoy diciendo que esté mal ir con un psicólogo o un terapeuta. Personas muy cercanas a mí han tenido que pasar por esos procesos. Si esa es la sabiduría que Dios les dio para llevar a cabo el proceso, gloria a Dios y salieron victoriosos y pueden hacer un trabajo de la mano. Pero yo veo a José el soñador y atravesó un montón de rechazo, la muerte de su mamá, la separación de su papá, mucho duelo, mucho dolor, mucha crítica, mucha burla, y no veo ningún terapeuta, ningún psicólogo, ninguna nada para sanar sus heridas
y decir, bueno, es el pretexto, pobrecito José nunca pudo hacer nada, se quedó con muchas ganas, pero no tuvo papá, no tuvo a su mamá, sus hermanos lo rechazaron, lo vendieron, pero José conocía a su Dios, sabía en quién había creído. Y tú y yo no podemos, amada iglesia, seguir culpando a todo mundo y decir, no, es que yo voy a tomar decisiones cuando yo vea que otros se levanten. Yo voy a tomar decisiones cuando yo vea, cuando alguien me ponga ejemplo. Ejemplo tenemos aquí bastante y nosotros necesitamos levantarnos por la verdad y modelarle a nuestros hijos y a nuestros jóvenes cómo se vive la vida en Cristo. Amén. José, las vacas gordas, sabiduría que viene de lo alto, él sueña el rey sueña vacas gordas. Después me va a tocar corrección. Me dice que lo dices muy rápido y la gente no sabe ni qué estás hablando. Salí de mi papá. Pero bueno. El rey, porque es que siento que el tiempo se me va y es tanto lo que quisiera poder transmitir esta tarde ya. José, ahí voy bien. El faraón tiene un sueño. José está en la cárcel y lo mandan llamar porque se acuerda el copero o el panadero, no sé quién de los dos, que le había prometido que le iba a hablar de él, al faraón acerca de él. Aunque eso pues no tiene mayor relevancia y sí, con lo que voy a decir ahorita. El caso es que el faraón tiene el sueño de 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas. José sale de la cárcel, lo manda a llamar y le dice, las vacas gordas son 7 años de abundancia que va a tener faraón en Egipto. Pero después vienen 7 años de escasez, las vacas flacas. Y Dios le da sabiduría a José, y como Dios estaba con él, como Cristo mismo estaba con él, José, como buen administrador, que había sido metido, oye, ni siquiera mencioné ahorita, metido en la cárcel injustamente, claro que necesitaba algún proceso, injustamente, por amar a Dios y por servir a Dios. El hombre libre, no podemos ver un hombre más libre. Dios le da sabiduría, vuelvo a la historia, y le da la revelación al faraón. Sucede tal como José le dice al faraón que va a suceder, y en la sabiduría que Dios le dio, alimentó a todo el mundo conocido en su época. En los años de las vacas gordas, dice que empezó a almacenar en diferentes ciudades, para cuando viniera el tiempo de la escasez, nadie se quedara sin alimento. Dime si no necesitamos esa clase de sabiduría. Te digo algo, Dios te la quiere dar, Dios nos la quiere dar. El que gana almas es sabio, Proverbios 11:30. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. La segunda parte se me hace muy triste, pero la voy a leer, la vamos a leer juntos. Pero la necia con sus manos la destruye, la derriba, con sus propias manos la destruye. El hombre sabio construyó su casa porque a veces a los hombres les encanta, sí, qué bueno, repítalo pastora, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Pero la Biblia enseña también que el hombre sabio construyó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos y golpearon contra esa casa, pero no le pasó nada a su casa, a su familia, porque estaba el cimiento sobre la roca. Y el hombre necio, que tampoco nos gusta la segunda parte, construyó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos y golpearon contra esa casa y se destruyó. Y yo creo que esta porción de la escritura, si me voy a ver todas las predicaciones que he dado, la menciono. Porque el Señor es muy claro y está como muy fácil de entender. Muy, muy sencillo de entender dónde voy a construir mi casa. ¿Están listos? 5 minutos y terminamos. Dios da sabiduría, Dios quiere darnos creatividad. Dios es un Dios creador y Él quiere que su iglesia deje de copiar al mundo y que estemos listos y prestos para que los diseños de Dios Él nos los dé a nosotros, los negocios del reino Él nos los dé a nosotros, el arte, todo lo que Dios ha dicho y ha mandado es para ti,
Puedes decirlo, es para mí, lo puedes creer, es para mí. No tengo que andar copiando lo que el mundo copia, haciendo lo que el mundo hace, pensando como el mundo piensa. Ahorita lo cantábamos, ya no pienso como antes, ya no vivo como antes, fui lavado por dentro. Ahora yo soy diferente. Si yo digo algo, yo lo cumplo. En el mundo no, le voy a decir que luego voy y no voy. Pero en el mundo no, si yo digo algo, yo lo cumplo. Porque mi vida está sobre la roca, porque yo soy un hombre, una mujer de palabra. Amén. Sebastián, si puedes venir a ayudarme, por favor. Dice la Biblia, para aquellos que lo aman, en 1 Corintios, con lo que comencé en el versículo 9, dice: Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu. El pastor lo habló hace un par de semanas, es a través de su Espíritu, es con la sabiduría que viene de lo alto, no es con la nuestra, no es con nuestra propia idea, nuestra propia sabiduría, es como Dios dice, amados. ¿Puedes decirlo? Es como Dios dice. No es como tú crees, no es como yo creo, no es como a mí se me ocurre. Había una persona que le decíamos su nombre y yo opino, porque siempre opinaba. Yo opino que no sé qué, entonces su apellido era fulanito, yo opino. Y así estamos muchas veces nosotros. Ruth, yo opino. Yo creo. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Dios nos dio, dice ya, a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Se los reveló a Daniel, se los reveló a José, te los quiere revelar a ti, me los quiere revelar a mí. La pregunta es si queremos su sabiduría o si vamos a seguir viviendo con nuestra idea. Mi idea es que me alcanza más 100 que 90. Mi idea es que el niño, voy a hablar con él nada más. Que a lo mejor, quiero aclarar, a lo mejor con una conversación puede quedar, pero la Biblia habla que la necedad con vara. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparadas para los que lo amamos. Somos únicos, piensa eso, la huella dactilar única que Dios grabó. Dime si Dios no tiene creatividad. O sea, voltea a ver a las personas que están a tu lado, todos somos súper diferentes. Ahora que estuvimos fuera y veía las diferentes nacionalidades, decía, qué creativo es Dios. Y nosotros somos sus hijos y tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Qué gusto verte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La sabiduría de Dios. No es sabio decir que los tiempos pasados fueron mejores. También dice en Eclesiastés. Ahí lo puedes, léelo todo, te va a servir. No podemos decir, es que antes era muy padre, es que antes eso ya quedó atrás y hoy Dios tiene cosas nuevas para ti y para mí. Tampoco podemos lamentar los errores que cometimos, pero podemos aprender de ellos. Ni podemos lamentarnos por lo que nos hicieron. Es tiempo, amada iglesia, que nos levantemos en la sabiduría de Dios y demostremos cómo la sabiduría humana no es la sabiduría verdadera, ni la que nos va a sacar adelante. Termino leyendo estos Proverbios 13:14, dice: la instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. La sabiduría es muy valiosa. Proverbios 20:15 dice: las palabras sabias son más valiosas que mucho oro y multitud de rubíes. En estos tiempos finales que estamos viviendo, tú no vas a querer oro, tú vas a querer sabiduría. El oro llegará si es necesario, si en algún momento, y si no, como Jesús. ¿A quién le vamos a pagar? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vayan ahí y en ese pez
Va a estar la moneda, pagas los tuyos, pagas los míos. Sabiduría de Dios. La pregunta es si tú puedes creerlo. Porque aquí dice que para los que lo creemos, nos vamos a salvar. Para los demás es una tontería, es una ridiculez. Para los que van camino a la destrucción. Mis queridos hermanos, Santiago 1:16, 18. No sean tontos ni se engañen ustedes mismos. Dios nunca cambia. Lo voy a repetir, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Todo lo bueno y todo lo perfecto. Toda buena dádiva, todo regalo perfecto que tú has recibido viene de Dios. No viene de tus papás, no viene de la gente, no viene de tus amigos, no viene de tu capacidad. Todo lo bueno que nosotros podemos tener viene de Dios. Además, quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. Si tú quieres sabiduría, ponte de pie esta tarde y vamos a pedírsela a Dios. Proverbios 2:10 dice así: la sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. La sabiduría y el conocimiento. No el dinero, no las riquezas, no la fama, no el poder, no el tener, que está bien si lo tienes y Dios te lo da. Sé un buen administrador porque Él te va a llamar y te va a pedir cuentas. Te va a decir: ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tu dinero? ¿Qué hiciste con la última instrucción que te di? ¿Qué hiciste? Y el Señor te lo está preguntando hoy. Yo no, Él nos está preguntando: ¿qué hiciste con lo último que te dije que hicieras? ¿O qué cosas más bien ya ni siquiera consultamos a Dios para tomar decisiones? Sino que nos movemos en base a necesidades, en base a situaciones, circunstancias, y nuestra vida se deja llevar por la siguiente actividad. Así es que si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios. Vamos a pedírsela a Él. Yo te animo a que cierres tus ojos y levantes tus manos a Él. Padre, te pedimos sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu dirección, necesitamos que tú nos hables y dejar de hacer las cosas de manera necia, dejar de hacerlas a nuestra manera. Dile: quiero obedecerte, quiero buscar la sabiduría. Ayúdame a cortar con las amistades o con las relaciones necias. Las personas que no tienen temor de Dios te van a terminar alejando de Dios. Si tú no eres una influencia para ellos, ellos te van a jalar a ser como ellos. Y déjate corregir. Acércate con alguien que tú consideras sabio, una persona temerosa de Dios, y dile: ¿qué consejo me podrías dar? ¿Cómo ves que estoy haciendo las cosas? Esta es mi vida, así estoy caminando, así estoy haciendo las cosas. ¿Qué opinas de lo que estoy haciendo? Pide consejo. Los sabios piden consejo y necesitamos ser vulnerables y abrirnos y decir: corrígeme, yo lo acabo de hacer. Y con la persona más cercana a mí, mi esposo. Y una situación que yo estaba segura que me iba a aplaudir por cómo la manejé, y me dijo: no. Y me dijo: esto es lo que veo y yo te animo a que lo consideres. Se lo estaba platicando a mi hermana, me dijo: ¿y qué mote supo? Me dijo: a vinagre. Y ya le dije: pues fíjate que no, porque me lo dijo con mucho amor. Me lo dijo con mucho amor. Entonces, déjate corregir, y si tú vas a corregir a alguien, hazlo con mucho amor. Y le dije a mi esposo: gracias, le dije, tienes toda la razón. ¿Cómo nos cuesta eso? A ver, di conmigo: tienes toda la razón, Dios. A Dios sí se lo digo, pero a ella, no, hombre, nos cuesta. Pero te digo algo: Dios da gracia a los humildes. ¿Cuántos humildes sabemos en la casa? Señor, queremos tu gracia, queremos tu gracia.
Corrígenos, Señor, corrígenos, habla nuestras vidas, muéstranos y rodéanos de gente sabia. Y busca la sabiduría. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te animo a tomar decisiones, a tomar pasos. Dios nos habló, son 5 cosas. Si no las anotaste, escúchala más tarde y anota, toma nota. Toma nota de estas 5 cosas muy sencillas y da pasos, ve con alguien, abre tu corazón, busca ser corregido, busca avanzar, porque el tiempo no va a regresar. El dinero se recupera. Lo voy a repetir, el dinero se recupera, pero el tiempo no. Tus hijos nunca más van a volver a la edad que tuvieron el año pasado, jamás. ¿Qué estás haciendo con ellos? Tu esposa, quien tengas a tu alrededor, ¿cómo lo estamos tratando? ¿Con sabiduría? Y el que gana almas es sabio. Tenemos que ser una iglesia que gana almas para Cristo y que saca gente del infierno. Amén. Empezando por nuestros hijos, empezando por ellos. Ellos, predícales el evangelio, no nada más con palabras, con tu manera de vivir. Siéntate con ellos y asegúrate de que entienden la salvación. Asegúrate, el Espíritu Santo les habla, el Espíritu Santo les trae convicción. Hace ratito tengo una hija. ¿Quieres saber cómo era yo de niña? Ella, la de en medio, haz de cuenta. Y llegó a decirme: mamá, te quiero decir algo. Vio una película, no tiene nada de malo la película, pero tiene canciones que no son cristianas en ella. Si te quiero decir algo, me dijo, las he estado cantando a escondidas. Y me causó tanta ternura. Su papá les dio toda una explicación, porque a veces nada más decimos, no vas a escuchar música así porque no, y punto. Pero su papá les dio toda una explicación de por qué escuchamos cierto tipo de música, por qué hacemos cierto tipo de cosas y otras no. Y yo volteé a verlos y les dije, ¿lo entendieron? Y los 3, sí, yo no quiero escuchar eso. Entonces vino a confesarme, mamá, la estuve cantando y me la quiero quitar de la cabeza. Entonces dije, bueno, pídele perdón a Dios y vamos a dejar que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón. Amén. Tomemos pasos, tomemos decisiones, ten esas conversaciones difíciles. Son tiempos nuevos y hay que dejarnos pulir, hay que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nuestro corazón.